Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos la promesa. Antes de empezar, lo haremos con una oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, gracias Señor porque en medio de las crisis y las dificultades, tú eres nuestro protector. Ayúdanos Señor a hacer tu voluntad, que tu palabra Señor haga una expiación de pecado en nuestras vidas y que la sangre de Cristo nos purifique de toda maldad. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en Génesis, capítulo 24, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. A la final Sara le dio un hijo a Abraham en su vejez. El nombre del bebé fue Isaac. Pero no todo es felicidad en la vida cristiana. A Abraham le toca ir a sacrificar a su hijo al monte Moria. Pero Isaac es reemplazado por un carnero. Dios nunca deja sus promesas sin cumplir. Dios preserva su simiente para bendecir a las naciones. Esa simiente es Jesús. Pero ¿qué sentiría Abraham con esta experiencia, la cual era una tipología del sacrificio de Cristo? Abraham fue un extraordinario profeta al cual Dios hablaba. Dios le mostró el plan de salvación. A Abraham, qué privilegio, y lo hizo a través de su hijo. Isaac prefiguró al Hijo de Dios que iba a ser ofrecido por los pecadores. Dios quería que a Abraham le quedara claro la salvación del hombre. Dios quería que Abraham experimentara su fe. Abraham tuvo que soportar una terrible prueba, pero Dios lo hizo para grabar en la mente de Abraham el plan de la redención en favor del hombre caído, para que se diera cuenta que Dios es un ser abnegado, el cual iba a entregar a su propio hijo, para que muriese al fin de rescatar al hombre de las garras del enemigo. Pero Abraham sabía que Isaac, su hijo, era la simiente, el cual estaba encargado en ser el depositario de las leyes divinas, y además ser el padre del pueblo escogido. Por ello, Abraham estaba interesado en buen matrimonio para su hijo. Por otro lado, Isaac, confiando en la sabiduría de su padre, dejó ese asunto a él, es decir, el del matrimonio. Leamos Génesis, capítulo 22, versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios: Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo: Toma ahora tu hijo. Si estas palabras fueran pronunciadas lentamente, ¿cómo es probable? Abraham debe haber sentido sucesivamente orgullo, temor y horror. La repetición fue calculada por Dios para despertar el afecto paternal y para preparar a Abraham para que la severa prueba que pronto seguiría, al llamar a Isaac tu único hijo, Dios quería decir que solo era considerado como el heredero legítimo de la promesa. Esto contrasta con la expresión de Génesis 21:12, donde Dios llama a Ismael, hijo de la sierva, tierra de Moria. El nombre Moria no aparece sino 2 veces en la Biblia. El nombre parece haber sido poco común. Ofrécelo. En los tiempos antiguos era común el sacrificio de seres humanos, especialmente de niños. Tanto la Biblia como la arqueología afirman que los cananeos practicaban tales ritos. Por lo tanto, no era una idea extraña para Abraham el sacrificar un primogénito ante la deidad, al paso que Dios prohibía explícitamente tales sacrificios. Levíticos capítulo 18, versículo 21. No es seguro si este punto resultaba claro para Abraham. Ciertamente, tan solo suponiendo que no entendió esta orden divina, podemos explicar que no protestará ante la orden de Dios que pedía sacrificar a su hijo. Dios pone a Abraham en una prueba poderosa. Dios quería que había en el corazón de Abraham, pero al mismo tiempo la gracia de Dios estaba con Abraham. Pero la fe de Abraham es tan grande que confía en Dios y deja su futil en la voluntad de Dios. Aunque no lo entendía, confía en Dios. Abraham mostró con este acto lo que significa fe. La fe bíblica es confiar en Dios. Lo que nos toca es recibir su gracia
porque de una u otra manera somos indignos. Hasta aquí nada de lo que Abraham había hecho podía salvarlo. Por ello, Dios tuvo que hacer su propia provisión, un carnero. Ese carnero apuntaba a su única esperanza de salvación, es decir, a Cristo Jesús. Abraham entiende la gracia. Las obras que hacemos para Dios no nos salvan, sino la obra de Dios en nuestro favor. Estamos llamados a trabajar para Dios. Abraham es un modelo para seguir, pero nuestro modelo principal es Jesús. Imitamos su fe y la gracia de Dios nos cubrirá. Leamos Génesis, capítulo 22, versículo 8 en adelante. Dice la palabra de Dios: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Jehová proveerá. Recordando ahora sus propias palabras proféticas dirigidas a Isaac, Abraham llamó el lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá. Añade Moisés que este nombre dio lugar al proverbio: en el monte de Jehová será provisto. Es algo oscuro el significado de este proverbio. Indudablemente recuerda la expresión de fe de Abraham de que en el monte divinamente señalado Dios mismo proveería un medio de salvación. Lo que aquí vemos es el plan de la salvación. El Señor mismo sufre y paga personalmente por nuestra culpa. El carnero trabado en un zarzal apuntaba directamente a Jesús. A Abraham se le mostró lo que pasaría con Cristo. Dios grabó la verdad del Evangelio en la mente de Abraham. Como Dios utiliza esta historia para mostrar a la humanidad lo que pasaría al entregar a su propio Hijo en rescate por nuestros pecados. Leamos Génesis, capítulo 23, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios: fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de él, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Sara muere después del incidente del sacrificio de Isaac. Se muestra la vejez de Sara cuán importante para Dios es la vida de los siervos de Dios. Pero Abraham compra tierra para enterrar a su esposa, parte de la tierra prometida. Sara muere en la tierra prometida, es decir, Dios cumplió. Abraham se llama a sí mismo como extranjero y peregrino. Abraham sabía que debía establecerse en esa tierra. Los nativos le responden a Abraham: eres un príncipe de Dios. Los heteos respondieron cortésmente al pedido de Abraham, correspondiendo a su cortesía, rehusando aceptar la forma en que se consideraba él mismo como extranjero entre ellos. Lo reconocieron como a un príncipe de Dios, expresión que, de acuerdo con un modismo familiar hebreo, podría legítimamente traducirse príncipe poderoso. Al designar a Abraham como un príncipe poderoso, los heteos expresaron su reconocimiento de Abraham como un hombre a quien Dios había favorecido. Ninguno de nosotros te negará. Aprobaron cordialmente el pedido de Abraham. Para comenzar, le ofrecieron poner a su disposición los lugares donde ellos sepultaban a sus muertos, un gesto verdaderamente cortés. Leamos Génesis, capítulo 24, versículo 2 al 4. Dice la palabra de Dios: y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac,
no tomarás para mi hijo mujer. Aunque Abraham iba a vivir otros 35 años más, Génesis 25:7 y 25:20, parece haberse sentido algo débil en este tiempo. La autoridad dada a Eliezer en la elección de una esposa implica una encomiable sumisión de parte de Isaac, que ya tenía 40 años. En tiempos antiguos, como es hasta hoy en el Oriente, los padres elegían el cónyuge y hacían los arreglos para la boda de sus hijos. Esto de ninguna manera implicaba que los deseos de los jóvenes mismos eran ignorados. La larga demora en hacer planes para el casamiento de Isaac probablemente se debió al deseo de Abraham de evitar que su hijo tomara una esposa cananea, ya que hasta entonces no había procurado conseguir una de Harán. La muerte de Sara quizá había añadido un sentido de urgencia al asunto de los cananeos. Conociendo el creciente libertinaje y la idolatría de los cananeos y su inminente condenación, Abraham deseaba conservar la pureza de la simiente prometida. Su propia experiencia con Agar y las vicisitudes de Lot e Ismael le habían enseñado el peligro de las alianzas con gente de origen pagano. Además, Dios ya había prohibido el casamiento con los cananeos, prohibición que más tarde se incorporó en la legislación mosaica, es decir, lo encontramos en Éxodo, capítulo 34, versículo 16. Vemos en esta historia que se ora y Dios responde a estas oraciones. Hay poder de Dios y decisión por parte del hombre. Abraham ora al decir por Jehová. La mujer no estaba obligada a venir si no quería, porque Dios respeta las decisiones del ser humano. El plan de Dios era que Rebeca viniera, pero Dios le repetiría su decisión. Dios nunca pasa por encima de la libertad humana, y aunque tomemos malas decisiones, Dios nos sigue amando. De todas maneras, Dios siempre tiene el control de todo. Leamos Génesis, capítulo 25, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sinrán, Jotzán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Abraham tomó otra mujer. Aunque la soledad de Abraham después de la muerte de Sara lo había impresionado con la idea de que su propia edad ya era avanzada, todavía disfrutaba de notable vigor físico y mental, y vivió 38 años después de la muerte de ella. El casamiento de Isaac puede haber dejado a Abraham aún más solitario que antes y haberlo inducido a tomar otra esposa para hacer felices sus últimos años. El hecho de que esa nueva esposa, Setura, que significa incienso, fuera considerada como concubina, lo mismo que Agar, no implica que se hubiera casado con ella mientras todavía vivía Sara, aunque esto no es imposible. El contexto deja la impresión de que el casamiento de Abraham con Setura ocurrió después de la muerte de Sara, hacia el fin de su vida. Abraham constituyó a Isaac como un heredero legal, Génesis capítulo 15, versículo 4, y le legó la mayor parte de sus bienes. Para los hijos de Agar y Setura dejó regalos. En vista de la gran riqueza de Abraham y de los centenares de siervos que tenía, podía dar a cada uno de estos 7 hijos una cantidad de siervos y algunos de sus rebaños, sin disminuir sensiblemente la herencia de Isaac. Posiblemente cada hijo recibió lo suficiente para comenzar bien en la vida. El enviar esos hijos hacia el oriente mientras él aún vivía fue una precaución contra las contiendas después de su muerte. Particularmente respecto al derecho de Isaac a la tierra de Canaán, ahora Abraham tendría 2 genealogías. Una, eso implica que sería padre de muchos. Sin embargo, la genealogía de Ismael también estaba conformada por 12 tribus, pero el pacto de Dios estaba reservado por la simiente de Isaac. Dios había dicho a Abraham que moriría en buena vejez, y así sucedió. Dios mantuvo todas las promesas que le dio a su siervo. Abraham era un hombre de mucha fe.
Dios cumple siempre sus promesas. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.